Yo le dije a mi esposa, el día que yo muera, ponen ahí de epitafio un hombre que disfrutó de la fidelidad de Dios y de su gracia toda su vida. Vamos a orar un momentito para que Dios hable a nuestros corazones. Cada palabra que predicamos es un mensaje a tu corazón, y la verdad Dios espera que suceda algo en tu vida cuando oyes la palabra. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos con libertad y porque nos dejaste como herencia tu santa palabra. Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que tú pongas en mi mente y en mi corazón tus palabras, el mensaje que debo entregar hoy. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Bendícenos a todos nosotros, abre nuestros corazones y muévenos a hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Sígueme, te seguiré. Son dos palabras hermosas que están escritas en los evangelios, en el evangelio, pues en los 4 evangelios. Jesús dice, sígueme. Se levantaban y Jesús oraba y ellos oraban, Jesús caminaba y ellos caminaban, Jesús predicaba y ellos andaban todo el tiempo con él. ¿Qué estaban haciendo? Eran esponjitas. Había otros discípulos también de Jesús. Se menciona que había 70 que envió a predicar, y luego había una multitud de gente que lo seguía. Con esto quiero decirles que hay diferentes niveles de discipulado o de discípulos. Jesús sigue diciendo, sígueme. Y Jesús quiere discípulos. No estoy hablando que seamos como Mateo o Juan. No, discípulos, gente que recibe la enseñanza del maestro, la guarda y la conserva, la obedece y después lo comunica a otros. Mire lo que dice en Mateo 28. Voy a usar pasajes que son muy conocidos por todos ustedes. Eso creo. Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús acaba de resucitar. Ya se iba a ir. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, fíjense, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mandó que hiciéramos ¿qué? Para doctrina, pero doctrina es los pensamientos que sostienen tu fe. Los pensamientos de Jesús que sostienen nuestra fe nos convierte en cristianos. Los discípulos guardan la enseñanza de Jesús, la conservan y luego la comunican con otros. Y el discípulo es importante para que la obra de Dios se realice. La obra de Cristo continuó porque Él dejó 12 que continuaron la obra. Pero esos 12 hicieron más discípulos y luego más discípulos y luego más discípulos, y la iglesia empezó a crecer. Por eso Jesús quiere discípulos. En la actualidad hay gente que son discípulos y hay gente que es público en las iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre un público y los discípulos? La diferencia entre el público y los discípulos es el compromiso. Cuando una persona va a oír un espectáculo, es público. Vamos a ir el único cantante que se me ocurre siempre es de Luis Miguel. Y no soy fan de Luis Miguel, por cierto. Pero van y pagan buena cantidad para ir a ver a Luis Miguel. Pagan, disfrutan y luego se van. Y se olvidan de Luis Miguel hasta que vuelve a venir otra vez.
El discípulo no se olvida. El discípulo, voy a usar a lo mejor una palabra incorrecta, pero es un fan de Jesucristo. El discípulo es alguien que ve a Jesucristo, que lo admira, que lo ama, que cree en Él, que cree en sus palabras, que si Jesús dice una cosa, Él lo cree. Y esa fe en la palabra de Jesús transforma tu vida. Eso te hace un discípulo. Hay muchas iglesias en el mundo, bastante grandes, de miles de personas, donde hay discípulos, pero también hay público. Van, escuchan, qué bonito, dan su ofrenda, que pues a lo mejor es una limosna, y se van y se olvidan. Jesús dijo, vayan y hagan ¿qué? ¿Entienden la importancia del discipulado? Una iglesia que está creciendo es porque los que van a la iglesia se ocupan, quieren ser discípulos de Jesús. Hay discípulos, ahorita voy a explicar todo esto con la escritura. Hay discípulos que fuimos llamados a dejar todo por Cristo, para servir a Cristo. Hay discípulos que no. La mayoría de los discípulos de Jesús tienen sus trabajos, hacen su obra, pero tienen la fe, tienen la palabra, la comparten. Déjenme decirles, yo me convertí a Cristo en 1966. 15 años después, Dios me llamó a dejar todo por Él. 15 años, yo no lo entendía. Jamás pensé que iba a estar predicando y ser un pastor. Una cosa que sí supe fue que cuando conocí a Cristo, yo amaba las palabras de Jesús y leí la palabra como un desesperado y la compartía con mis amigos. Alguna vez me dijeron, ¿te gustaría ser pastor? Dije, no. Esas son las palabras que dije al Señor y a la gente. Yo voy a servir a Dios en mis ratos libres. Y no lo oí, pero seguramente Dios se estaba riendo. Hacemos nuestros planes, pero lo importante es que nazca en ti y en mí, en todo creyente, nazca el deseo de ser un discípulo. Aunque seas carpintero, o seas médico, o seas comerciante, o seas albañil, o lo que seas. Pero ahí en tu ambiente tú tienes que ser un creyente que cree en Jesucristo, que ama a Jesucristo, que recibe la enseñanza, que busca la palabra. Jesús comparó la palabra de Él como alimento. Y todos los creyentes en Jesucristo amamos su palabra, queremos más. Vayan y hagan discípulos. Es la única forma de que la obra de Dios trascienda la historia. Pero no solo eso, es la única manera en que la salvación llegue a miles de personas. Si no hay discípulos, se acaba todo. Yo quiero dejar en tu corazón, este es el mensaje. Dios está diciendo sígueme, pero sígueme no a ser un público que se va y se olvida, sino a ser una persona comprometida. La diferencia entre discípulo y público es el compromiso. Desde que yo me convertí a Cristo, yo hice un compromiso con Él. El mismo día, la misma noche que le hablé al Señor, en julio de 66, en el monte, le dije: si me das una razón para vivir, yo te voy a servir. Y algo pasó esa noche.
que mi corazón cambió. Y mis planes se enfocaron en servir a Cristo, en aprender la palabra. No estuve consciente. Yo no fue que yo quiero ser. No. Es como el que tiene hambre y busca comida. Los discípulos garantizan la continuidad de la obra de Cristo. Lo estoy escribiendo ahí. El que está proyectando, póngase vivo. Por esa razón, todo creyente debe tener una visión de futuro. Lo que Dios puede hacer de tu vida, no en tu vida, de tu vida. Lo que Dios puede hacer de ti. Sin duda, Dios tiene un plan particular para ti. Pero debes tener una visión de futuro. ¿Qué voy a hacer en Cristo dentro de 5 años? Si Dios quiere que esta congregación crezca mucho, que sean 5,000, ¿quiénes van a estar sosteniendo la obra? Enseñando, predicando, compartiendo, haciendo misericordia, visitando hospitales, evangelizando en otras ciudades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quiénes de los presentes van a estar funcionando en esa mega obra? No el público. Dice en Efesios 2, pues somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús, nosotros como cristianos. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sabes? Yo no sabía que yo iba a ser un pastor. Dios sí sabía. Estudié para para maestro. Estudié para ingeniería. Terminé mi carrera. ¿Cuál era mi visión? Ser ingeniero. Pero yo me ocupaba de Dios. Aunque estaba en los estudios, o estuviera lo que estuviera haciendo, dando clases en la primaria, yo estaba metido en la palabra y estaba metido con Dios. Tengo alumnos que yo tuve en la primaria que están en Cristo ahorita, porque cuando eran niños, ahí en la primaria, ahí les hablé del Señor. Porque la palabra estaba en mí. Y sin saber yo que yo era un discípulo, sin saber, actuaba como discípulo compartiendo la palabra de Dios. Jesús llama a todos al arrepentimiento y a la salvación. Aquí la palabra es todos. Porque tenemos la idea de que los discípulos pues nomás son algunos, ¿verdad? Pues los 12, y no sé si por ahí algún predicador famoso. No, Jesús está llamando a todos. Dice Lucas, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, a todos los pecadores. Yo llamo a todos los pecadores al arrepentimiento primero. Y luego en Juan capítulo 3, que todos conocen, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todos. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está llamando al arrepentimiento para salvación. No me voy a dedicar en esto, no me voy a enfocar en esto, porque mi mensaje ahorita no es de salvación. Mi mensaje es para hacerte entender que tú debes hacer un compromiso con Dios y mirar al futuro en Dios. ¿Qué planes tiene Dios para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Cada uno de ustedes es un alma eterna, valiosísima para Dios, y puede ser un instrumento de bendición para mucha gente, pero depende de tu compromiso con Dios. El futuro de cada congregación cristiana depende de que la gente entienda esto que estoy enseñando ahorita.
Hay iglesias que se quedan estáticas. Pasan 20 años, 30 años, 40 años, siempre los mismos. Hasta que todos se hacen viejitos. ¿Por qué? Porque los que oían no entendieron que eran llamados a ser discípulos de Jesús, a llenarse de la palabra. Dice la Escritura, la palabra de Cristo abunde en vosotros. La palabra de Cristo, ¿qué? Que se llene su vida. Cuando una persona se llena de la palabra, anda predicando por todos lados. Es lo que sale de la abundancia del corazón, abre la boca. Yo quisiera, y le he pedido a Dios, que este día tú salgas pensando y digas, ¿cuál es el plan de Dios para mí? No tienes que ser un predicador que se va a predicar al Congo belga. Tienes que ser una persona, como vamos a ver ahorita, una persona que conoce de Dios, que teme a Dios, que cree la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios y que se alimenta día con día de la palabra de Dios. Cuando no te alimentas día con día de la palabra de Dios, no tienes que decir a la gente. Una ocasión fuimos a compartir a un hospital afuera, me decía un muchacho, me decía, pues es que no sé qué decir. Le dije, pues ponte a leer la Biblia. Si te llenas de la palabra sale a borbotones. Si nunca lees, pues ¿qué digo? ¿Ya fuiste a ver los Tigres? ¿Ganaron ayer? Pues lo que tienes en el corazón. Todos somos llamados a vivir una vida de servicio a Cristo. Todos somos llamados a vivir ¿qué? Todos. Aunque tú sientas y digas, me decía una hermana, no está en la iglesia ahorita, está en otra congregación. Me decía, ay hermano, yo estoy bien tonta, no entiendo nada. No entiendo, cuando se acaba de convertir. Pero ella permaneció en la fe y se hizo una mujer de oración impresionante. Donde quiera anda predicando la palabra. Al principio puede decir, pues no sé qué va a pasar de mí. Quiero decirles, todos los pastores y los predicadores, los buenos predicadores, porque ahorita hay mucho predicador mentiroso. Cuando se convirtieron a Cristo, ni por aquí les pasó que iban a ser un siervo o una sierva de Dios. No sabían. Cuando vienes a Cristo, vienes a una vida nueva y no sabes qué va a pasar contigo. Pero si sigues en el camino, Dios te va a llevar de la mano. Pero tiene que haber en tu corazón pasión por la palabra de Dios. Esa es la clave. Hay un ejemplo. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un soldado romano, jefe de 100. ¿Tendría trabajo o no? Mucho trabajo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué? Aquí tiene ustedes un verdadero creyente en Dios. Todavía no conoce a Cristo. Pero él tenía mucha chamba. Pero él oraba a Dios. ¿Cada cuándo? Siempre. Y siempre hacía limosnas. Ayudaba a la gente. Hombre piadoso, temeroso de Dios. Temeroso es que no era un hombre que hacía justicia. Pero vivía su fe como soldado. No dijo, es que para ser cristiano voy a tener que dejar eso. No, sigue trabajando como soldado.
pero vive la fe. Este vio claramente en una visión como a la hora de la novena del día, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, Dios te ha estado viendo y te ha estado escuchando. Ha visto tu corazón. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de un cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, no voy a hablar de Cornelio, voy a hablar de un hombre que vive en su vida común como toda la gente, en su trabajo, lo que sea, pero tiene una fe viva. Amaba a Dios, temía a Dios, actuaba como un cristiano sin conocer a Cristo. Pero Dios lo estaba viendo, lo estaba oyendo, y Dios se agradó de él y envió, dijo: envió un ángel a hablarle. ¿Apreciaba a Dios las actitudes de Cornelio? ¿Los apreciaba? Claro que las apreciaba. Y envió un ángel a hablar con él. La historia sigue, usted léala ahí en el Hechos 10. Y viene Pedro y les predica el evangelio. Y cuando le está predicando, vino el Espíritu Santo y cayó sobre de ellos, como con los apóstoles, como el Pentecostés. Y Pedro estaba con la boca abierta porque eran los primeros no judíos que recibían a Cristo y el Espíritu de Dios. Todo por un hombre. Que vivía como cualquier hombre, trabajando, sirviendo en su trabajo, pero buscando al Señor en serio. ¿Tú crees que Dios se va a ocupar de llamar a alguien para que le sirva si está jugando fútbol? Si se la pasa con diversiones o negocios. No, es que tengo mucho trabajo, no es que tengo mucho trabajo, no es que tengo mucho trabajo. No, esa gente no. Sí los llama al arrepentimiento. Si quiere salvar a todos. Pero podemos ser discípulos de Cristo sin dejar tus actividades, tu trabajo. Hubo un predicador en el siglo XVIII. Le decían el príncipe de los predicadores en Inglaterra, Spurgeon. Un hombre entregado al Señor, un gran predicador, miles lo oían. Un gran pastor también. Dice Spurgeon: no todos están llamados a predicar o a ser pastores. No todos están llamados a predicar, como yo lo hago ahorita, pero cada creyente está llamado a servir. Discierne tu lugar en el reino con cuidado y oración. No todos son llamados a estar aquí predicando, pero todos están llamados ¿a qué? A servir. Otra vez Spurgeon dice: si puedes hacer cualquier cosa que no sea predicar aquí en el púlpito, que no sea predicar el evangelio, hazla. Si Dios te ha llamado al ministerio, no serás feliz haciendo otra cosa. Si tú trabajas, en tu trabajo eres contento, estás feliz, sigue haciéndolo. Pero sé discípulo de Jesús. El año pasado me invitó a desayunar un amigo mío que ya murió, está con el Señor. Ese amigo mío, yo lo conocí cuando estaba en la facultad de mecánica, por allá por el 75, 70, los 70. Y yo le prediqué el evangelio.
ya para morir me invita a tomar un desayuno. Y fuimos a desayunar. Lo veía cada año, cada 2 años. Pablo, te invito a desayunar. Vamos, y ya fuimos a desayunar. Y en la plática me dijo: ¿te imaginas tú, Pablo, haciendo otra cosa que no sea lo que haces? Le dije: no, yo no puedo hacer otra cosa. Mi corazón no me lo permite. Yo tengo que seguir enseñando y compartiendo la palabra de la forma que sea, hablando, predicando o escribiendo o como salga. Yo nací para esto. Dijo: sí, me dijo él, yo sé, porque éramos compañeros, trabajamos juntos en una compañía como ingenieros. Me dijo: tú no naciste para ser ingeniero. Yo lo sé, me dijo. Cuando Dios quiere hacer un llamamiento especial para decirte: deja todo por mí, primero pon en tu corazón un fuego que no te deja hacer otra cosa, sino predicar, enseñar, evangelizar, trabajar para Cristo. Por eso dice Spurgeon: si puedes hacer otra cosa, hazla. Que si eres llamado al ministerio, no vas a poder ni dormir si te pones a vender semillitas. Jesús llama a algunos al ministerio. Déjenme decir, la palabra ministerio se usa de muchas maneras. En este caso, la palabra ministerio es dejar todo para seguir a Cristo, ¿sí? Jesús llama a algunos al ministerio, es decir, dejar todo para ocuparse solamente de la obra de Dios. No toda la gente es llamada a ese nivel de ministerio. ¿Sí entendemos esto? Pero todos hemos sido llamados a servir a Cristo. Y todos hemos sido llamados a empaparnos de la palabra de Cristo. Y todos hemos sido llamados a vivir en obediencia a Cristo. Y todos hemos sido llamados a compartir el evangelio. Todos. Marcos 3. Hablando de Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Hay una elección. Para ciertos trabajos hay una elección. Y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué escogió a 12? Dos cosas. ¿Para qué los escogió? Para que estuvieran con él. ¿Para qué querían que estuviera con él todo el tiempo? Llénate de mí. Yo me voy a ir. ¿Ustedes van a continuar el trabajo? Y para enviarlos a predicar. O sea, llénate de mí y luego predica. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacobo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, violentos los tipos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Dios llamó a Moisés para un trabajo y llamó al profeta Samuel para un trabajo. Y ha escogido ciertas personas para ciertas actividades que nadie más puede hacer y que Dios los preparó. A Moisés lo preparó 80 años. 40 años como príncipe de Egipto y 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Y cuando estaba preparado, le dijo: ahora sí, ya, ahora sí va a ser mi trabajo. Lo que yo quiero que hagas para lo que yo te tenía. Moisés no entendía. Dice: no,
yo estoy tartamudo, yo no, mejor que vaya a mi hermano. No, Señor, te escogí a ti y te preparé 80 años. No me digas que vaya otro. Lucas 5, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Leví es Mateo. Y le dijo, sígueme. Esa palabra preciosa, sígueme. Él, ¿qué cosa? Dejándolo todo, lo siguió. No toda la gente es llamada a dejar todo. Hace años recibí a una familia americana que no hablaban español. Llegaron a mi casa a mi iglesia por recomendación. Los hospedamos en la iglesia porque él decía que él quería servir al Señor. Por allá oyó alguna predicación que dijo, sí, yo dejo todo por Cristo. Y se vino sin nada, sin hablar español, sin dinero, sin iglesia que lo sostuviera, nada. Y estaban sufriendo aquí porque no saben qué hacer. Finalmente se regresó, llorando, desesperado. Hubo otro que lo envió a una iglesia y la iglesia esa no le envió ni un peso. Cuando Dios llama a alguien a su ministerio, Él lo sostiene. Alguna vez, yo le voy a pedir permiso al pastor para compartirles a ustedes cómo Dios, de estos 50 años que tengo de servir a Cristo, cómo Dios me ha sostenido económicamente a mí. Ha hecho muchos milagros en mi vida y a través de mí, pero no voy a hablar de todos los milagros. Voy a hablar de cómo los milagros, las maravillas que Dios hace para sostenerme. Para que aprendan los que alguna vez llame el Señor. Si Dios te llama a ti dentro de 4 o 5 años o 8 años o lo que sea, te llama para que dejes todo, tú digas, pues dejo todo, al cabo el que me va a sostener es Dios. Dios al que contrata lo sostiene. Estoy usando palabras que se pueden entender. Si Jesús te contrata, te quiero trabajo completo, deja todo. Sí, Señor. ¿Quién va a pagar? Yo te voy a pagar. Así me dijo a mí, no pidas. Yo, como ahorita hay muchos fraudes, yo quiero mandar un mensaje a todos mis conocidos y decirle, de veras lo pensé, antier. Dije, voy a escribir a todos mis conocidos, yo nunca pido dinero. Yo, Pablo Silva Rocha, nunca pido dinero a nadie. No se les olvide. Si alguna vez te llega un mensajito, hermanos, estoy muy necesitado, necesito un préstamo, ¿me puedes enviar 14,800 pesos? ¿Qué es lo que piden? Que no lleguen a los 15 porque se entera Hacienda. ¿Me puedes, hermana Dulce, me podrías enviar 14,000? Te los entrego a la noche. Es nomás para pasar. Es mentira. Aunque le pongan Pablo Silva. Y ahora con la IA, hasta pueden poner mi cara y decir, hermanos, por favor, ayúdenme. Tengan misericordia de este pobre hijo de Dios. Nunca pido, ni voy a pedir, porque el que me sostiene es mi Señor. A Él sí le pido. A Él sí. Fue aclaración. De veras, ¿por qué tantos fraudes? Muy bien, volviendo a lo mismo. Lo dejó todo. Llamó a Leví y le dijo, sígueme. Y Leví era cobrador de impuestos. Ganaba mucha lana. Se levantó, encárguese, yo me voy a seguir a Jesús. Spurgeon, otra vez, escribe,
Un hombre que no ama a Cristo más que todo lo demás, no está preparado para ser un siervo de su iglesia, uno que deja todo. No. En el argot cristiano se llama de tiempo completo. Siervo de tiempo completo quiere decir, no vas a ocupar tu vida en otra cosa. Dice, si no amas a Cristo con todo, no dejes tu trabajo, sigue trabajando. Sí, cree en Jesús, obedece a Jesucristo, llénate de su palabra, comparte la palabra, sirve en la iglesia, sirve donde puedas, sirve, porque a eso hemos sido llamados, a servir, porque el Hijo del Hombre vino a servir. Y los que seguimos a Cristo somos llamados ¿a qué? A servir. Una vez estaba dando un seminario a pastores, había como 200 pastores, estaba compartiendo la palabra, y hablando de los siervos, le decía, a veces decimos, hermanos, sí pastor, vamos a mover las sillas, saquen por favor las sillas, muévanlas para acá, y todos trabajando, y unos que otros mirando a, ¡hey, niñito! ¡Ay, qué bueno! Dice por ahí, ¿haciéndose qué? Patos. Esas personas no van a estar en el ministerio nunca. Si no tienes un corazón de siervo, como decía el letrero del camión de la basura, si no vives para servir, no sirves para vivir. Así decía el de la basura, son inteligentes. El precio de ser un ministro de tiempo completo al Señor, pastor o evangelista o alguien que deja todo por Cristo. Vamos a ver el precio. Primero en Mateo 8 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo, espérame, déjenme decir que es un escriba. En el tiempo de Jesús, no todos sabían leer y escribir. Había hombres levitas, religiosos, que dedicaron su vida a copiar, eran copistas, copiaban la palabra de Dios a nuevos pergaminos, copiando, y era un trabajo arduo, muy arduo, porque tenían que, no podían equivocarse ni en una coma, porque era la palabra de Dios. Y trabajaban ahí muy duro, sabían leer, sabían escribir, tenían la responsabilidad de mantener la palabra escrita, perfecta, y se les pagaba muy bien. Ganaban mucho dinero los escribas. Ahora sí. Se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, no tengo ni nido, ni casa, ni almohada. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Cuál es el contraste? Un hombre que tiene todo, le está diciendo a Jesús que tiene nada. Y le dice, te voy a seguir. Dijo, ¿estás seguro? ¿No va a haber comodidad? ¿No vas a vivir en un palacio? Los palacios viven en los reyes viven en los palacios. Yo no. Cuando yo dejé todo para servir a Cristo, ya se me pagó esta cosa. Cuando yo dejé todo para servir a Cristo, mis hijos estaban chiquitos. Y yo recuerdo que yo fui y les dije, también yo insensato,
Yo, insensato. Les dije, los junté a todos, dije, ¿estarían ustedes dispuestos a padecer hambre para que yo sirva al Señor? Y mis niños dijeron, sí. Bien, voy a dejar todo. Claro que ellos no supieron lo que dijeron, ¿verdad? Pero nunca, jamás nos faltó alimento. Pero yo sabía que existía la posibilidad de que si dejo todo, tienen que oír los testimonios de cómo Dios me ha sostenido a través de todos estos años. Créanme, traigan pañuelo grande porque se les va a caer la baba. Mateo 10. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay gente que está dedicada a su vida aquí, a su vida. Es mi vida. Mi vida es hacer negocios. Mi vida es ser artista. Mi vida es ser cantante. Mi vida es la fama. Mi vida es bailar. Mi vida es divertirme. Mi vida es hacer fútbol. Mi vida es... Y lucho por eso. Vivo para eso. Dice Jesús, el que gane su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida, sus sueños por mí, ese va a hallar su vida, la vida eterna. Spurgeon dijo una frase: el que desea el oficio pastoral debe estar dispuesto a pagar el precio de la entrega a Dios, al sacrificio y a la abnegación. Usted va a decir, bueno, pues eso no es para mí, yo no pienso ser pastor nunca. No te preocupes. Yo no pienso irme a predicar el evangelio a otro país. No te preocupes. Tú no eres el que va a ir. Pero si Dios llama a alguno de ustedes, debe oír estas palabras. Puede ser que Dios te llame dentro de 5 años y diga, deja todo, sírveme. Otra vez Spurgeon, el ministerio no es para los débiles de corazón, ni para los que buscan comodidad. Es una carga pesada. ¿Qué? Es una carga pesada. Y un privilegio inmenso. Platicando con un inconverso en un lugar, me lo encontré y estábamos platicando. Entonces ves que te paras a hacer cola y pues platicas, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted qué es? Le digo, soy pastor. Oh, hay mucha lana ahí, ¿verdad? Sí, como ve a ver dónde vivo. Tengo que irme rápido porque ya se me acabó el tiempo. Dios llama al ministerio al que trabaja en su obra. Si tú piensas que alguna vez Dios te puede llamar, va a llamar a los que están trabajando. No va a llamar a los que andan así, No. A los que trabajan. ¿Has visto, dice Proverbios, has visto a los hombres diligentes en su trabajo? Delante de los reyes estarán. ¿Eres trabajador? Vente conmigo. ¿Eres trabajador? Vente conmigo. ¿Eres perezoso? Mi madre me decía que mi abuelo era campesino, tenía un rancho. Y cuando llegaba un campesino a pedir trabajo, le decía, ¿quieres trabajo? Sí. Bueno, sí, te vamos a platicar. ¿Un cafecito? Sí, un cafecito. ¿Un cigarrito? Sí, un cigarrito. No fumaba mi abuelo, estaba tanteándolo. ¿Un cigarrito? Sí, un cigarrito.
Cuando terminaba de platicar, le decían: después te llamo. Si te sientas a tomar café y a fumar, no sirves para el campo. Éxodo 33. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvió al campamento, pero el joven Josué, que era criado, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su criado, ¿qué? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué era un criado de Moisés que estaba en el tabernáculo sirviendo al Señor, y todos los jóvenes haciendo lo que hacen los jóvenes. Pero Josué estaba ahí, en el templo. Deuteronomio 31. Fue Moisés y le dirigió estas palabras a todo Israel. Les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasar este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá las naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. ¿Quién escogió a Josué? Dios. ¿Por qué escogió Dios como sucesor al gran líder de Israel, a un criado? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Josué estaba en el templo siempre sirviendo al Señor. ¿A quién va a llamar Dios? Si quiere llamar a alguien, pues a los que están trabajando, no a los perezosos, no a los despistados, no al público. Ya voy a acabar. 2 horas más y nos vamos. Para servir a Cristo se necesita preparación. Para servir a Cristo se necesita preparación. 1 Timoteo 4. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Hace 2000 años, ocúpate en la lectura. Entonces, Timoteo fue y agarró la revista Somos. Estoy ocupado en la lectura. ¿Qué había en aquel tiempo para leer la palabra de Dios? No había otro libro. Ocúpate en qué? Lee la palabra. Ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quién? Ocúpate de la palabra para que aprendan, para que la gente vea cómo vas creciendo, cómo vas madurando. Por cierto, el jueves comenzamos un curso aquí, el jueves a las 8 de la noche. Vamos a comenzar toda la iglesia a leer la Biblia. Es el programa del pastor. A leer la Biblia. Pero vamos a estar dando consejos para que tu lectura te sea provechosa. Y el próximo jueves yo voy a dar la clase de cómo leer. Porque aunque ustedes vean que no leo muy bien, es porque mis ojos ya no llegan. Te invito para que estés aquí. Ven a aprender cómo leer la Biblia. Y cada jueves van a estar dando más o menos así. Esta semana que viene vamos a leer este pasaje de la Biblia. Van a acostar con un libro de la Biblia. Pero cuando lean esta parte de la Biblia, tienen que considerar esto, consejos que te van a decir: sí, qué bueno, ahora sí voy a leer, voy a entender lo que leo. Ven, apúntate. Tienes que apuntarte porque te van a entregar una carpeta con material. Si no te apuntas, vas a llegar así como que: ¿y a mí? No, pues a usted no lo tocó. ¿Por qué? Porque no se apuntó. Servir a Cristo se requiere preparación. Yo les he dicho, el primer año de mi vida en Cristo
leí el Nuevo Testamento 6 veces. Y leyendo, empapándome, leyendo. Pues claro, siempre estaba predicando a Cristo. Efesios 4. Y Él mismo, Dios, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, que son ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Dios levantó pastores y lo que Dios nos dé para que tú crezcas. Filipenses, dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis, recibisteis, lo aprendiste, lo recibiste, lo oíste y lo viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Te acabé. Escúcheme. El mensaje es muy claro. Dios está diciendo sígueme. Dios está llamando discípulos. Dios quiere que seas un discípulo. No tienes que dejar tu trabajo a menos que en cierto momento Dios te llame. Sigue haciendo tu trabajo. Eres médico, sigue consultando. Eres ingeniero, sigue construyendo. Eres comerciante, sigue vendiendo. Eres lo que sea, sigue funcionando. Pero llénate de la palabra de Dios y sirve al Señor en todo. Mira a futuro, piensa, Dios quiere que yo haga algo, piénsalo. Me encanta el ejemplo del fútbol. Andan 11 jugando y hay un montón de gente en la ¿qué? En la banca. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Para qué? ¿Para entrar al juego? De repente dice, salen 2, tú y tú, éntrale. Póngase en la banca. Prepárese. Jesús te dice a ti, sígueme. Sígueme. Sé mi discípulo. Cristo quiere discípulos. Dios los bendiga.